en la Universidad de Colima. También fortalecemos la educación. La formación docente es clave en la calidad educativa y en la transformación social. Jornadas académicas, del 9 al 19 de enero. Profesionalización docente, excelencia y vanguardia académica. Universidad de Colima. Pertinencia que transforma. Muy buenos días, tengan todas las personas presentes. Reciban una cordial bienvenida al ciclo de conferencias magistrales Inteligencia Artificial y Profesionalización Docente. Un agradecimiento especial a la participación del profesorado de nivel medio superior, superior y posgrado de la institución de la Universidad de Colima. Mi nombre es Georgina Aimé Tapia González y voy a ser la moderadora de este evento. Se les solicita, por favor, que mantengan su micrófono en silencio. Toda la comunicación que se sostenga durante esta sesión, las preguntas que se planteen, deberán hacerse a través del chat que se encuentra ubicado en el centro de su pantalla de Zoom, y cualquier comentario que tenga que ver con la parte técnica deben indicarlo de esa forma en el chat. Favor también de mantener su sesión en vista del hablante para mejorar la experiencia de la charla. Este evento va a tener una duración de 1 hora. El conferencista llevará un estimado de 45 minutos de exposición y posteriormente pues se espera la apertura de un diálogo a través del chat. Bueno, voy a presentar al conferencista magistral de esta mañana. Se trata del doctor José Sols Lucia. Él es doctor en teología por el Centro Sèvres de París y licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Es profesor de teología del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, del que fue director. Coordina la línea de investigación Teologías y Realidades Históricas, el seminario Zubiri Ellacuría y el proyecto internacional El Pensamiento Social Cristiano en sus textos. Sus últimas obras son La teología ante los nuevos movimientos sociales, en diálogo con Ignacio Ellacuría, 2023, coeditor, La Carta Inés, La fe de tus padres, 2023, en coautoría con Julia Argemi, Fraternidad Universal desde México, lectura de la encíclica Fratelli Tutti con espíritu de discernimiento, en el 2023. Pensamientos desde mi ermita Polanco, en el 2022. Cuando la fe interpreta y transforma, hermenéutica teológica, en el 2021. Ética de la inteligencia artificial, el caso de los soldados robot, en 2021 también. Ética de la ecología integral, en el 2021. Actualmente está preparando para su publicación Bioética de la inteligencia artificial. Le damos una cordial bienvenida a la Universidad de Colima y agradecemos su valiosa participación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias de verdad por haberme invitado. Es para mí un placer estar con ustedes. Tengo que decir que estoy un poquito impresionado porque estar ante tantos profesores siempre impresiona. Y bueno, pues me han pedido que comparta con ustedes unas reflexiones sobre la ética de la inteligencia artificial y en particular tratando de adaptar esto al mundo de la enseñanza, de la actividad docente. Pues voy a esperar que estas reflexiones les puedan ser de alguna utilidad y como nos han dicho, pues más o menos intentaré ajustarme al tiempo de unos 40 o 45 minutos y luego nos quedaría un cuarto de hora pues para comentarios, preguntas o lo que sea, ¿no? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la inteligencia artificial puede aportar unas innovaciones que son fascinantes, impresionantes, en todos los órdenes de la actividad humana. Estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de la comunicación, estamos hablando de la docencia, estamos hablando de la industria,
estamos hablando de los transportes, estamos hablando de la medicina. Prácticamente no hay ningún dominio de la actividad humana en el que no vaya a entrar o no esté entrando ya la inteligencia artificial y va a cambiar y está cambiando muchas cosas. Sin embargo, debemos evitar el peligro de la fascinación por la teología, lo que en inglés se llama technological fascination, la fascinación por la tecnología. A mí me gusta recordar una imagen, y lo digo con todo el respeto, porque hubo muertos, y por tanto cuando hablamos de muertos hay que hablar con mucho respeto, pero una imagen que yo creo que es bastante iluminadora de lo que pasó en el Océano Índico el 26 de diciembre de 2004, particularmente en Tailandia. Allí había turistas en la playa, hacía muy buen tiempo, y de pronto el agua del mar se retiró. Y ante sus ojos se abría un paisaje que no habían visto nunca. El agua se retira y empiezan a ver toda una extensión de terreno que unos segundos antes estaba cubierta con agua y que de pronto estaba sin agua. Bueno, cuentan los que sobrevivieron que la gente se quedó fascinada mirando aquello porque era espectacular aquel paisaje, y para cuando se dieron cuenta de que era un tsunami ya era demasiado tarde y murieron masivamente. Esto es lo que nos puede pasar con la inteligencia artificial. Hay que ir con cuidado. Es fascinante todo lo que puede aportar, pero hay que ir con cuidado, que no nos quedemos frozen, aletargados, mirando todo lo que puede aportar, y para cuando nos demos cuenta del perjuicio que puede tener en la vida humana, ya sea demasiado tarde. Como indica el historiador israelí Yuval Noah Harari, autor del libro del bestseller Homo sapiens, de animales a dioses, breve historia de la humanidad, luego seguido de otro volumen llamado Homo Deus, pues en este primero explica algo interesante. Dice que el Homo sapiens le ha ocurrido en más de una ocasión que hace un cambio, que algo descubre. Siempre es conocimiento y luego, lo que hemos llamado modernamente ciencia, y luego técnica, que es con ese conocimiento transformar la realidad de manera que nos pueda beneficiar, ¿no? Pues dice que le ha pasado más de una vez al Homo sapiens que cambia con la tecnología su modo de vida, y decenas de miles de años después se da cuenta de que aquel cambio le perjudica seriamente. Pero para cuando se da cuenta ya no puede volver atrás porque está acostumbrado a ese modo de vida, y es que además ni siquiera sabe cómo vivían sus antepasados. Esto nos puede pasar. Bien, nosotros hoy estudiamos historia cada vez menos, porque como saben que la historia va desapareciendo de los planes de estudio, lo cual es una lástima, porque la historia nos permite conocer el pasado para entender el presente y poder tomar decisiones correctas de cara al futuro. Nos da perspectiva, ¿no? Nos permite ver los procesos de transformación, y por eso no debería desaparecer nunca la historia de los planes de estudio. Pues conocemos la historia limitadamente, pero la conocemos la prehistoria limitadamente, pero la conocemos, y por tanto deberíamos no cometer de nuevo este error del Homo sapiens, es decir, tratar de alguna manera anticiparnos y ver los cambios que vamos a introducir. A veces se pueden prever, a veces no se pueden prever, pero tratar de alguna manera de que no sean perjudiciales para la vida humana. Dicho esto, cuando hacemos una valoración ética de la inteligencia artificial, hay que decir que no es binaria, buena o mala. Muchas veces en muchos temas tenemos tendencia a polarizar. Bueno, tú estás a favor o en contra del aborto, tú estás a favor o en contra de la eutanasia, tú estás a favor o en contra del libre mercado, tú estás a favor o en contra del no sé qué, ¿no? Y parece que nuestro pensamiento pues se reduce solo a un Excel de 2 columnas, sí o no, a favor o en contra, lo cual es un gravísimo error, porque la realidad humana, saben ustedes muy bien, que es compleja, y por tanto el abordarla, el hablar de ella, requiere matices, como la pintura impresionista, que tiene toda esa gama de colores, pues hay que introducir matices y no reducirla a favor o en contra.
Por tanto, la inteligencia artificial no podemos estar a favor o en contra. La valoración ética que hacemos de la inteligencia artificial tampoco puede ser estoy a favor o en contra, porque ya les digo yo que ambas posturas son erróneas, porque hay que ser mucho más matizados. Voy a abordar en primer lugar la ética de la técnica como marco de comprensión, porque la reflexión acerca de la inteligencia artificial no es una seta que ha aparecido en el bosque así de pronto, sino que tiene un recorrido en lo que denominamos ética de la técnica o ética de la tecnociencia, y ahí tenemos autores que han ido trabajando durante un siglo: José Ortega y Gasset, Martin Heidegger, Georg Gadamer, Otua, hay una larga lista, Jacques Ellul, etcétera, que si les interesa, pues les puedo pasar bibliografía. Déjenme decir algunas cosas para enmarcar esta reflexión dentro de lo que llamamos la ética de la técnica. Bien, gracias a su capacidad de conocer la realidad y de transformarla, el hombre, cuando digo hombre siempre me refiero a varón y mujer, el hombre puede hacer con la técnica lo que la naturaleza no le da de manera espontánea. Eso es la técnica. Realmente el poder hacer aquello que la naturaleza espontáneamente no nos da. Yo aquí tengo un reloj, por ejemplo, que me da la hora exactamente, segundo a segundo, minuto a minuto. Eso la naturaleza no lo hace. Esa exactitud no me la da. Bien, pero gracias a la técnica, pues puedo tener este reloj, ¿no? A partir del conocimiento de la naturaleza, que modernamente denominamos ciencia, surge la técnica como creación humana artificial que nos permite dominar la naturaleza en nuestro propio beneficio, para nuestro uso, y cuando es un abuso, entonces tenemos un problema ecológico importante. Bien, tal como afirma el filósofo francés Jacques Ellul, la técnica empezó siendo un instrumento en la existencia del hombre, es decir, algo de lo que nos servimos para obtener un fin que la naturaleza no nos da espontáneamente. Pero en una segunda etapa de la prehistoria, historia de la humanidad, se pasó a convertirse en algo más complejo que llamamos un sistema, es decir, una combinación muy complicada de instrumentos, por ejemplo, todo lo que es el sistema de la automoción, ¿no? El vehículo, las autopistas, los semáforos, ordenar el tráfico, el transformar el petróleo en gasolina, el que la gasolina esté, que nos podamos servir de ella con cierta facilidad. Todo eso es un sistema que es un conjunto de instrumentos. Y dice que a final del siglo XX, que es cuando él escribe, estamos ya en una tercera etapa, que es la de la técnica como medio dentro del cual desarrollamos nuestra vida. La técnica, afirma Jacques Ellul, este francés afincado en Estados Unidos, que ya falleció, ya no es simplemente un instrumento, ni siquiera ya es simplemente un sistema, sino que es el medio en el que estamos, como muy bien caracteriza este genio del cine que fue Charles Chaplin en la película Tiempos Modernos, no sé si se tradujo así en México, Tiempos Modernos, cuando él queda dentro de aquella máquina, es una imagen para decir que el ser humano está dentro de toda la técnica, en aquel tiempo de la técnica industrial, hoy sería más bien la informática. Bien, la reflexión acerca de la técnica es antropológica y es ética. Es antropológica porque realmente la técnica condiciona el modo de sociedad e incluso el modo de ser hombre. Y por eso necesitamos una reflexión antropológica. Y es ética porque nació como un instrumento que permitiera al hombre ejecutar materialmente aquello que buscaba con su libertad. Consideramos a la ética el ejercicio, la reflexión acerca del adecuado o inadecuado ejercicio de nuestra libertad. Eso es lo que consideramos que es la ética. Entonces, pues la técnica nos permite realizar muchas cosas y, por tanto, esas cosas las realizamos con libertad, y es importante que haya una reflexión ética para saber si nos lleva a algo bueno, a algo malo, nos lleva pues a mejorar la humanidad o al revés, a destruirla todavía más, ¿no?
Desde la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII y con una especial intensidad en la segunda mitad del siglo XX, la técnica, como les decía antes, ha pasado de ser solo un sistema a ser el medio en el cual la vida humana se desarrolla. Es decir, que ya no podemos decir que la técnica es algo interior a la vida humana, sino que la vida humana es algo interior a la técnica. Estamos en este paso de la historia de la humanidad, en la que la técnica ya no es algo que nosotros dominamos, como yo esta pluma, que la domino y escribo con ella, sino que es realmente el medio en el que estamos, fuera del cual ya no podemos entendernos a nosotros mismos. Y da la impresión de que la técnica sea autónoma y por tanto ajena a la ética. Da la impresión de que funcione sola. En realidad la técnica no funciona sola. Funciona, en el caso de la inteligencia artificial, como diré enseguida, por una compleja programación de algoritmos. Por tanto, no responde a ninguna ética. La técnica no tiene que responder a ningún tipo de responsabilidad ética, pero es que los seres humanos tampoco, porque no hay ninguno que lo controle todo. Iré enseguida a esto. El pensamiento social cristiano también ha entrado en esto. Bueno, en la presentación les han dicho que soy profesor de teología, pues además de otras cosas. Entonces, lo que llamamos doctrina social de la Iglesia, que son pues documentos que sacan los papas sobre temas diversos después de consultar a expertos, han abordado este tema cada vez más. Por ejemplo, Benedicto XVI, que fue el papa que murió hace relativamente poco, en su encíclica Caritas in Veritate de 2009, dice que el tema de la técnica es interior al problema del desarrollo humano y que tiene que ser abordado en categorías antropológicas y éticas. E incluso se habla de una dimensión espiritual de la técnica. Alguno dirá, bueno, aquí yo creo que usted tomó un poquito de alcohol, ¿no?, antes de venir, porque hablar de una dimensión espiritual de la técnica. No, sí, fíjense cuando Miguel Ángel hace pues esas esculturas tan magníficas que tenemos reproducidas en la entrada del Sumaya, del Museo Sumaya, el David de Miguel Ángel, el Moisés, la Pietà, son esculturas extraordinarias y aquello no era más que un trozo de mármol de Carrara, era una piedra, aquello era una simple piedra. Sin embargo, el espíritu de Miguel Ángel, el espíritu que él llevaba dentro, esa creatividad, esa estética, con la técnica de la escultura, logró que saliera una Pietà, un David o un Moisés. Bien, pues eso es lo que hacemos con toda la técnica y lo que podemos hacer también con la inteligencia artificial. Es lo que llamamos la dimensión espiritual de la técnica. Entonces hay que evitar, nos dice el Papa Benedicto XVI, la tentación del hombre moderno, que consiste en, yo creo que es un buen resumen, quedarse fascinado con los medios sin atender a los fines. Es la tentación del hombre moderno. Lo que Habermas denominaba la racionalidad instrumental. Es decir, creer que los medios, las nuevas técnicas, van a resolver los problemas que generaron las técnicas anteriores. Ahora tenemos mucha contaminación. ¿Por qué? Bueno, por la industria y por el uso de los carros, ¿no? Entonces decimos, no, con las nuevas tecnologías esto lo vamos a arreglar. Bueno, pues eso es una ingenuidad, dice Habermas, porque las tecnologías son las que generan los problemas que tenemos. Entonces no va a ser con nuevas tecnologías, racionalidad instrumental, o sea, con nuevos instrumentos, con nuevos medios que vamos a solventar los problemas, sino con lo que él denomina la racionalidad ética, dice Habermas. Entonces estamos pues con la tentación tecnicista que también el Papa Francisco aborda en las encíclicas Laudato Si de 2015 y Fratelli Tutti de 2020, en lo que él denomina el paradigma tecnocrático. Estaríamos atrapados en el paradigma tecnocrático, que es homogéneo y unidimensional. No podemos ya pensar de otra manera si no es utilizando la técnica. Vivimos, por tanto, lo que podríamos denominar una dictadura de la técnica, lo cual sería la gran crisis de la modernidad, porque la modernidad, si por algo se ha caracterizado, vamos ahora a hablar de lo bueno, porque también ha traído cosas malas, ha sido por la gran conquista del ser humano en la modernidad, ha sido la libertad y la justicia social. La libertad, liberalismo, discurso de las derechas, y la justicia social, socialismo, discurso de las izquierdas.
ambas hijas de la Ilustración. Bien, pues esta autonomía humana, esta libertad, es la gran conquista del ser humano de estos últimos siglos. Bueno, pues es lo que estamos perdiendo o lo que podemos perder con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, si no las controlamos adecuadamente, si no las llevamos como se pueden llevar las riendas de un carro de caballos, ¿no? Bien, ¿qué tiene, segundo punto de mi exposición, qué tiene de específico la inteligencia artificial? Hasta ahora he hablado sobre todo de la técnica, ¿ok? Y de esta reflexión ética sobre la técnica. Bien, el medio técnico en el que nos movemos tiene tendencia a asumir autonomía en relación a la voluntad humana, hasta el punto de que los responsables de la investigación tecnocientífica, seguramente algunos de ustedes son de ingeniería, son de ciencias, los responsables de la investigación tecnocientífica, ya sean políticos, ya sean académicos, como ustedes o yo, ya sean empresarios, no saben en qué dirección va, pero están convencidos, es una fe religiosa casi, de que nos llevará a buen puerto. Un descubrimiento o un invento nos lleva a otro. Yo he estado 20 años en el Instituto Químico de Sarriá, dando clases de ética en la Escuela de Negocios, y mis compañeros eran químicos, ingenieros industriales. Comía cada día con ellos, con lo cual, aunque yo no soy de ciencias, pero me muevo muy cómodo en ese ambiente porque he estado pues siendo amigo y colega de ellos durante 20 años, ¿no? Y te das cuenta como a menudo los científicos no saben a dónde va la ciencia, y de alguna manera un invento lleva a otro. No, porque ahora hemos inventado esto, ahora será posible hacer tal otra cosa. Y vamos a hacerla. ¿Pero eso es necesario o no? No sé, pero si no lo hacemos nosotros, lo harán antes los chinos, con lo cual mejor que lo hagamos antes nosotros. Y entonces hay una especie de huida hacia adelante, de que nosotros americanos, o nosotros mexicanos, o nosotros alemanes, o nosotros ingleses, hagamos ese descubrimiento, ese invento, esa aplicación antes que los chinos, que los rusos, que los norcoreanos, no sea que nos vayan a ganar la batalla. Pero no sabemos realmente si eso va a ser para bien o para mal. Simplemente no queremos perder el carro del, entre comillas, progreso. Y entonces la técnica va sola, la investigación va sola. O simplemente investigamos en aquello para lo que se nos ha dado dinero. No, mira, es que se nos ha dado muchísimo dinero para investigar en esto, pero no nos preguntamos por qué se nos ha dado dinero. Y de hecho nadie lo sabe, porque preguntamos a los políticos y nos dicen, no, es que parece que el electorado va por aquí, y la gente parece que tiene interés en mejorar la comunicación. El electorado es quien manda, ¿no? Preguntamos a los empresarios y dicen, no, es que es el mercado, que parece que el mercado va por aquí, pero ellos tampoco lo deciden, ¿no? Preguntas a los científicos, no, a mí me dan dinero para investigar en esto y yo tengo que investigar, tengo que ganarme la vida, tengo que alimentar a mis hijos, la universidad tiene que sobrevivir, por tanto, si me dan capital para esto, pues no voy a decir que no. Y nadie sabe a dónde vamos. Nadie sabe a dónde vamos. Y además nadie se siente responsable. Todo el mundo señala a otro. Los políticos al electorado, los empresarios al mercado y los científicos a quien da el capital, sin preguntarse muy bien de dónde viene y por qué te lo dan, ¿no? Esto se hace especialmente real con la inteligencia artificial, que de alguna manera es la cúspide del desarrollo tecnológico de los 2 últimos siglos. Hay algo nuevo en ella que no hemos tenido antes o que hemos visto en muy pocas ocasiones. Da la impresión de que las máquinas tomen ellas solas las decisiones. La percepción que tenemos de la computadora es que actúa sola, muy bien y muy rápido. O sea, autonomía, calidad y celeridad. Si a esto añadimos un cuarto elemento, el de la fuerza, tenemos el robot. El robot es una máquina que puede ser mucho más fuerte que nosotros, mucho más, puede tomar decisiones por su cuenta, hacer las cosas mucho mejor, con mucha más precisión, operar un ojo mejor que el cirujano y en mucho menos tiempo. Alguno de ustedes dirá, bueno, pero controlado por un ser humano. Bueno, no exactamente, ¿eh?
Los equipos que diseñan programas informáticos, cada equipo te dice, les puedo pasar biografía sobre esto, dice, nosotros dominamos el equipo informático que hemos diseñado, el sistema informático que hemos diseñado. Sí, eso lo conocemos. Pero es que en un robot se introducen muchos sistemas informáticos. No hablo del robot sencillito que te limpia la casa o que fabrica un coche, sino del robot hacia el que vamos, que es un robot en el que incorporará muchos sistemas informáticos. Y entonces cada equipo de ingenieros domina su sistema. Pero te dice, nosotros no sabemos nada de los demás sistemas. Con lo cual no hay ningún ser humano sobre la Tierra que conozca todos los sistemas informáticos que estamos incorporando a un robot. El único que los domina todos es el robot. El robot, por tanto, va a ser poco a poco una criatura que vamos a crear, al principio esclava nuestra, hará lo que le digamos y no podrá protestar, pero como las películas de ciencia ficción y como las novelas de Isaac Asimov nos dicen, habrá un momento en que quizás tome conciencia, como en 2001, Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick, tomará conciencia de que sabe más, es más fuerte, es más inteligente, incluso es quien diseña los nuevos programas informáticos que el ser humano, y del mismo modo, como explica el historiador Harari, el ser humano logró ponerse en lo más alto de la cadena alimenticia, por encima del león, por encima de las panteras, pues los robots estarán por encima del ser humano. Y de momento, antes de que lleguemos hasta allí, ojalá que no lleguemos nunca, pero antes de que lleguemos, está la pregunta que ya nos hacemos ahora de quién es responsable de las acciones de un robot, quién es responsable de las acciones de un sistema informático complejo. El robot no puede ser responsable porque no es una persona. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién diseñó qué? Si allí hay 40 programas informáticos, cada uno con un equipo de ingenieros distinto. Los ingenieros dirán, yo diseñé un programa y a mí usted no me hable, yo estoy ahí, y no me busque. El empresario dirá que él no sabe nada, que él simplemente es un intermediario entre la ciencia y el mercado, es lo único que hace. Entonces, ¿quién es el responsable? Nadie. Nadie. Por tanto, vamos hacia una sociedad en la que cada vez más habrá actividades que serán hechas sin que haya ningún responsable. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Ya les digo que el tema de la inteligencia artificial no es binario, sino que es complejo. ¿De acuerdo? Porque solamente podemos pedir responsabilidad a aquel sujeto que es libre, y el único sujeto libre es el ser humano. Antes, cuando he dicho que los robots podrán tomar conciencia, alguno dirá, hombre, no puede tomar conciencia porque no es más que una máquina. Bueno, están trabajando ya en la fabricación de robots con tejido humano, para poder incorporar la sensibilidad, la percepción que es típicamente humana a las máquinas. Esto ya se está trabajando con esto. Por tanto, yo punto tercero, podría resumir en 5 puntos los peligros que puede tener la inteligencia artificial y enseguida paso a hablar de la enseñanza, de la actividad docente, que es la que a ustedes más les interesa. Yo diría que los 5 peligros o los 5 problemas morales, éticos que puede tener la inteligencia artificial son estos. En primer lugar, la actividad humana perderá terreno sin saber todavía a dónde emigrará. Es decir, fíjense que las nuevas tecnologías siempre, y las antiguas también, lo que hacen es que delegamos en la máquina algo que antes hacía el ser humano. Por ejemplo, yo, con 14 años, sabía hacer raíces cuadradas. Y yo ahora no sé hacer raíces cuadradas. Usted me dice, haga la raíz cuadrada de 5.843 y no sé hacerlo. No sé hacerlo. Y a los 14 años lo sabía hacer. ¿Por qué? Porque ahora tengo una calculadora. Antes era un aparatito, ahora ya está incorporada en mi computadora o en mi celular, donde aprieto una tecla, ¡pam!, y me sale perfecta la raíz cuadrada. Por tanto, ya no sé hacer raíces cuadradas. Pero es que hay un montón de cosas que ya no sé hacer. Y cada vez habrá menos cosas que sepamos hacer. Tengo un hermano, arquitecto, jubilado, experto en el cálculo de estructuras. Bueno, desde hace años el cálculo de estructuras y de arquitectura lo hacen programas informáticos.
Por tanto, vamos hacia generaciones de arquitectos que no sabrán calcular las estructuras. Porque ¿para qué le vamos a pedir a un joven que él calcule estructuras si la inteligencia artificial lo va a hacer mucho mejor que él? ¿Para qué? Simplemente lo delegamos a la inteligencia artificial y ya está. Pero es que eso lo podemos decir de la actividad docente. Aquí todos ustedes son profesores y profesoras. Pero habrá un día en que habrá un programa informático, una imagen virtual con apariencia humana, un robot incluso, que podrá dar las clases que dan ustedes. Con todo el respeto, mucho mejor. Sin equivocarse nunca en ningún dato, sin ponerse enfermo, sin contraer la gripa, sin quedarse embarazada, sin pedir un aumento de sueldo, sin hacer una huelga, sin pedir la prejubilación, sin hacerse anciano. Y los docentes nos iremos al desempleo, masivamente. Entonces, la actividad humana perderá terreno a donde emigrará. Bien, a esto volveré enseguida. El segundo peligro es que la toma de decisiones se desplaza del hombre a la máquina, con lo que la moral queda en un limbo, la ética queda en un limbo, porque hay decisiones que toma la máquina siguiendo un complejo mecanismo, un sistema de algoritmos. Ningún ser humano es responsable, la máquina no es responsable. ¿Quién es responsable entonces? Tercer peligro, se producirá una pérdida de conocimiento, como les he dicho. Cuanto más delegamos en la inteligencia artificial, pues menos. Por eso, si alguno de ustedes por ahí peina canas como yo, que ya empiezo a peinar canas y ya tiene una cierta edad, pues acordará de cuando era un profesor joven. Y cuando era un profesor joven nos pasaba que los alumnos nos escuchaban con admiración, ¿no? En los años pues 90 o así nos escuchaban con admiración, ¿no? Porque el profesor sabía mucho y ellos no. Ahora el joven tiene delante la computadora con acceso directo a Internet, con un montón de información que el profesor que tiene a 3 metros de distancia no conoce. Con lo cual ya hay una pérdida de respeto hacia el profesor. Bueno, esto es su opinión. Esto es su opinión. Sobre todo nos lo dicen esto los alumnos de materias humanísticas, ¿no? Esto es su opinión. Pero a la que entramos ya en datos objetivos, que eso ya no son opinables, cuándo nació Kant, cuándo murió, qué libro publicó y en qué año lo publicó, bueno, eso lo domina mucho más Internet que yo, porque mi memoria es limitada. Yo no me acuerdo de todos los libros de Hegel o de Kant o de qué año los publicó, ¿no? Y en cambio eso lo tienen ellos apretando una tecla, ¿no? Con lo cual hay una pérdida de respeto hacia los docentes que no saben demasiado, saben mucho menos que Internet. Ya lo he dicho, punto 4, aumentará el desempleo, ¿vale? Habrá mucho desempleo. Es verdad que las nuevas tecnologías generan nuevos empleos, es verdad, pero destruyen muchos más de los que generan. Por tanto, habrá que preguntarse qué hacemos con este desempleo. Y el quinto elemento, aumentará la desigualdad, porque saben ustedes, no debería ser así, pero lamentablemente es así, que cuando tenemos ricos, clase media y pobres, los que tienen más acceso a las nuevas tecnologías siempre son los más ricos, obviamente, ¿no? A las mejores computadoras, los mejores aviones, los mejores carros, los mejores de todo. Y estos son los que van a poder pagar las nuevas tecnologías que nos llegan. Ya hay fabricados robots para cuidar ancianos que cuestan la pequeña cantidad de 20 millones de dólares. ¿Vale? Pues bueno, yo creo que ni ustedes ni yo nos lo podemos permitir, pero sí que hay gente por el mundo que se puede permitir el lujo de comprar un robot por 20 millones de dólares, se lo enchufa al papá anciano, que lo cuide, le habla, le escucha las historias, le acaricia, le administra los medicamentos. Si percibe en el cuerpo alguna alteración, enseguida avisa al equipo médico, ¿vale? Pues todo eso van a tener acceso los más ricos. Por lo tanto, las nuevas tecnologías tienden, no siempre, pero en general tienden a aumentar la desigualdad. Y voy yo a la recta final de mi exposición, centrándome ya ahora en la profesión de los docentes, que es la de ustedes y la mía. Bien, ya he dicho que en la inteligencia artificial no podemos tener una actitud binaria, a favor o en contra. Por tanto, por favor, descarten esta actitud de estoy a favor o estoy en contra. ¿Vale? Los que están a favor de la inteligencia artificial sin atender a los peligros antropológicos y éticos que pueden comportar, lo que están haciendo es pegarse un tiro en el pie. Peor que eso, es un peligro para la humanidad el meterse en esto de manera acrítica, pero es que en el extremo opuesto, el estar en contra de ella, sin más matices,
pues es oponerse al progreso y eso es una estupidez, no tiene ningún sentido. Por tanto, entre ambas posturas dicotómicas, sí a la inteligencia artificial, no a la inteligencia artificial, lo que hay que hacer es desarrollar el discernimiento. El discernimiento significa que es pensar con calma si nos interesa o no introducir la inteligencia artificial, en este caso, en el mundo de la docencia. No dejarnos llevar ni por la fascinación de lo nuevo. No, yo a mis alumnos les digo que tengan todos la computadora y que tengan tal y les decimos que no sé qué y tal, porque todo cuanto más moderno mejor, pues no. Pero tampoco el extremo contrario. No, yo les prohíbo que tengan, yo les prohíbo que tal, no, tampoco. Lo que hay que hacer es pensar con calma, y no uno solo, sino como equipo, si una nueva tecnología va a ser para bien o para mal. Nos podremos equivocar, pero pensémoslo con calma. No hay que confundir lo nuevo con lo bueno. Suena parecido, ¿eh? Nuevo, bueno, pero no es lo mismo. Lo nuevo que lo bueno. Hay que probarlo. No porque haya que probar todo, no hay que probar las drogas, por ejemplo, no hay que probarlo todo, pero hay que probarlo. Parece teóricamente, que introducir esta tecnología en nuestra universidad nos va a ir mejor. Vamos a probarlo. Luego hay que evaluarlo. Y como dice el dicho, rectificar es de sabios. Hay que tener la humildad para decir nos equivocamos, hacemos marcha atrás. Porque hay muchos que prueban, luego ven que no funciona bien, pero como no quieren reconocer que se equivocaron, continúan adelante y eso no nos lo podemos permitir porque están en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, las vidas humanas de jóvenes. Y no podemos jugar con ellos. No podemos jugar con ellos. Son demasiado importantes, son personas, son seres humanos, como para que hagamos probaturas con ellos. No. Por tanto, pensarlo bien. Si creemos que va a ser positivo, implementarlo. Después evaluarlo. Si vemos que ha sido positivo, se confirma. Y si vemos que no, se retira. Les pondré un ejemplo para que vean que no estoy hablando de Disneylandia. Finlandia es uno de los países que se considera que tiene un mejor sistema educativo. Y como muchos otros países, hace unos años introdujo las pantallas en los salones. Las computadoras, los celulares, las tabletas, bueno, ya las acaban de retirar. Las acaban de retirar porque han visto que se estaba produciendo una pérdida de concentración en el alumnado. Y cuando han empezado a detectar esto año tras año, han vuelto atrás y han vuelto otra vez a la pluma y a la libreta. Porque ven que se retiene mucho mejor la información con pluma y con libreta que con las pantallas, que se despistan, que entran en internet, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacer como Finlandia. En este caso, tiene muchas cosas buenas y supongo que algunas no tanto. Por ejemplo, tiene un alto índice de suicidios. Pues hay que probar. Es lo que se hace en ciencia, probar. El método de probar. Probar cómo va bien, sí, no va bien, nos retiramos. Es así como se avanza en ciencia. Bien, la lista de cosas positivas de la inteligencia artificial es muy larga. Yo creo que ustedes la pueden hacer mejor que yo. Ya estamos utilizando inteligencia artificial hace años, pero es que esto va a más aparentemente. Por ejemplo, colgamos los materiales necesarios para las clases pues en plataformas de Brightspace, de Canvas, ya no me acuerdo otros nombres de plataformas que he utilizado en el pasado, ¿vale? Pues las utilizamos y ahí los alumnos tienen los videos, tienen los PDFs, tienen los links, tienen los no sé qué, bueno, un montón de cosas que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Siguiendo con la lista de cosas positivas, por ejemplo, el acceso fácil a Internet, ¿no? Que bien utilizado es una magnífica enciclopedia. Yo en mi clase tengo a los alumnos ahí con sus computadoras que a veces se me olvida un dato porque ya mi memoria va a menos y les digo, por favor, que se me olvide de este dato, ¿me pueden mirar en Internet qué año fue esto? Y a cabo de 10 segundos me dice, fue en el 1744, gracias, el 1744, y sigo con la clase. ¿Vale? Entonces, pues bien utilizado puede ser un instrumento fantástico. Se puede utilizar el ChatGPT
Por ejemplo, oye, el debate del aborto, ¿qué razones a favor? Y que yo le pregunto al ChatGPT, oye, dime, por favor, cuáles son las razones a favor y en contra del aborto. Y clic, 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 en 20 segundos, y me lo haces, por favor, en 10 páginas. En 10 páginas tengo con el ChatGPT pues las razones a favor y en contra, y ha sacado información de un montón de autores, de webs, de publicaciones. Oye, pues es fantástico, ¿no? Las razones a favor y en contra de la eutanasia, las razones a favor y en contra del uso de la guerra, del empleo de la guerra para resolver conflictos, mil cosas, ¿no? El ChatGPT bien utilizado, pues es una fuente de información en muy poco tiempo. O la presencia de robots en los centros educativos, esto aún no lo tenemos porque son muy caros, pero todo llegará, los más jóvenes lo verán, que apoyen el trabajo del aprendizaje, que estén ahí en el salón haciendo de profesor, apoyando al alumno, etcétera, ¿no? Bueno, la lista la pueden hacer ustedes. Hay también una lista de peligros, y voy terminando ya para que ustedes puedan intervenir. No solamente una lista de cosas buenas, sino de peligros. Por ejemplo, se está produciendo una pérdida de concentración muy importante. Cuando yo era joven teníamos clases de 2 horas en la universidad y escuchábamos atentamente al profesor o a la profesora durante las 2 horas. Ahora, al cabo de 4 minutos ya desaparece la concentración, ¿no? Cuando quieres colgar un vídeo te dice, bueno, no colgues el vídeo de 40 minutos porque no, es demasiado largo, cuélgalo de 6. Pero yo cómo voy a explicar una clase de filosofía en 6 minutos, o sea, pero no me hagas reír, pues vámonos, dejemos la universidad y vámonos a ver la Champions y ya está. O sea, pero ¿cómo voy a explicar los matices de la filosofía en 6 minutos? Es imposible, ya 40 es poco. Pues imagínense en 6, ¿no? Es que no te escuchan más de 6 minutos. Claro, es que no te escuchan. Hay una pérdida de concentración. Cuantas más pantallas, menos concentración. Otro peligro, delegar la redacción de trabajos académicos en el ChatGPT. Por tanto, tú dices, háganme un trabajo de 20 páginas sobre este tema, ¿no? Y aprietan la tecla y el trabajo está hecho en 15 segundos. Ah, pero es que no es tuyo. Ya, usted quería un trabajo, ¿no? Pues aquí lo tiene. Entonces los profesores pasamos de ser profesores a policías, a saber investigar, detectar si ese trabajo se ha hecho con el chat GPT y por tanto no tiene ningún valor desde el punto de vista académico o no, o es, bueno, pues no, esto no puede ser. Entonces ya no les vamos a poner trabajos. Ya no vamos a tener que volver a la pluma y la libreta y en el salón de clase, pues esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con la docencia a distancia? Cuando yo hago un examen oral en un curso a distancia, pues mientras yo, como ahora les estoy viendo a ustedes y ustedes me están viendo a mí, el alumno puede tener delante el resumen de la materia en esquemas y mientras me lo va recitando, clic, 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 le va apareciendo el resumen. Entonces, bueno, pues ahí hay una crisis o un peligro de la docencia a distancia, ¿no? Eso sí es en directo por Zoom. Imagínense si es en línea, que no hay ni siquiera directo en Zoom. ¿Quién está contestando ese examen? ¿Mi alumno o su hermano mayor? ¿Mi alumno o su hermano mayor? ¿Quién está contestando el examen? Bueno, luego, pues otros peligros, pues que todos nos vayamos al desempleo porque los profesores humanos sean sustituidos por profesores virtuales, que serán más simpáticos, explicarán mejor, con mucha más información, como les decía antes, nunca se quedarán embarazadas, nunca tendrán la gripa, nunca tendrán, no, es que mi hijo está enfermo y es muy pequeño, me tengo que quedar en casa, no pasará nada de esto, y la profesión docente formará parte del pasado como el latín. Sí, hubo un tiempo en que había profesores humanos, ¿de verdad? ¿Qué me cuentas? Sí, sí, por lo visto. ¿Y cómo era eso? Mira, te voy a enseñar una película que te lo va a explicar. No, porque ahora serán robots, serán programas informáticos, etcétera, ¿no? Pérdida de conocimiento, como les decía antes, y un largo etcétera. Concluyo. Yo creo que no hay que tomar la inteligencia artificial como si fuera una fe religiosa. Yo creo en Dios o no creo en Dios. Yo creo en la inteligencia artificial o no creo en ella. No, no es ninguna fe religiosa. Tampoco hay que identificar la inteligencia artificial con progreso, con modernidad. No, el que se apunta a ello es un progresista, está abierto al cambio y el que no es un retrógrado, un medieval. No, tampoco. La inteligencia artificial solo es un instrumento que hay que ir probando y evaluando
de tal modo que lo acojamos en la medida en la que vemos que ayuda y que tengamos la humildad para rechazarlo en la medida en la que veamos que perjudica el proceso de maduración y de aprendizaje de nuestros estudiantes. Porque lo repito y termino con esto, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos a nuestro cargo seres humanos jóvenes que han confiado en nosotros. No podemos jugar con ellos. Tenemos que darles lo mejor, lo bueno. No podemos darles algo que va a perjudicar su desarrollo, su inteligencia, su cerebro, su capacidad de concentración, su capacidad de aprender. No podemos jugar con ellos. Pues muchas gracias y con gusto voy a escuchar las intervenciones que quieran hacer, preguntas, etcétera. Muchas gracias, doctor José Sols Lucia, por la conferencia. Muy interesante, todos los planteamientos éticos han despertado gran interés por parte del profesorado, que principalmente está compartiendo sus propias reflexiones. Voy a dar lectura a una de las preguntas para que la pueda usted desarrollar como considere. Eh, bueno, hay muchas felicitaciones. El profesor felicita por la ponencia, le ha parecido una forma de exposición muy atractiva, que despierta el interés, la reflexión, y entonces se pregunta, respecto al tema ético, ¿es entonces aquí donde se confirma que es en el contacto directo con el estudiantado, donde debemos abordar los temas éticos en el uso de información de ChatGPT, por ejemplo, para que sea un instrumento más que una forma de obtener información fácil? O sea, de cierta forma ya fue abordado, pero hay una inquietud persistente sobre esta cuestión. Sí, yo diría que nunca hay que sustituir el contacto directo profesor, profesora, estudiante. Nunca en la educación es muy importante el lado humano. Eh, bueno, yo soy un conservador quizás, me dirán algunos, pero sinceramente lo creo. Sinceramente lo creo que es muy importante. Muy importante no significa que no se puedan introducir tecnologías nuevas, pero que no sustituyan el contacto humano, igual que decimos en medicina, ¿no? Que se puede introducir eh, eh, tecnologías nuevas. Estoy trabajando en un libro sobre esto, el de bioética de la inteligencia artificial, que saldrá dentro de unos meses en España, y estamos trabajando este tema, pero que nunca sustituya al médico o a la doctora, sino que lo complemente de alguna manera, ¿no? Por tanto, efectivamente, el profesor, profesora debería estar cerca, presente de alguna manera en el uso de ChatGPT u otros instrumentos de inteligencia artificial, no sustituirle y que de alguna manera sea como un carro de caballos, que nunca perdamos las riendas, que nunca dejemos que los caballos vayan solos y nos lleven a donde ellos quieran, ¿no? Eso sería muy importante, efectivamente. Y en el momento en que veamos que ya no lo controlamos, hay que hacer marcha atrás. Hay que rectificar. Hay una particular inquietud respecto a la relevancia de la ética en el día a día de la actividad docente. Entonces aquí voy a plantear de dos preguntas que convergen, ¿no? Como docentes, independientemente de nuestra área de desempeño, pues preguntan, ¿no? ¿Cómo se pueden introducir temas éticos en la enseñanza de las diferentes profesiones? Y junto con esta, va enlazada con esta pregunta, eh, dice, ¿qué debemos tener presente en las instituciones de educación superior para que a la par del desarrollo tecnológico y la incorporación de la inteligencia artificial, logremos también fortalecer más redimensionar al ser humano, el autoconocimiento, el conocimiento de las otras personas y retomar una actitud contemplativa de lo que nos rodea a través de una pedagogía más centrada en la persona, en los sentidos, en lo espiritual del ser humano? Bueno, aquí le dejamos estas Oiga, dos sus preguntas. preguntas son formidables. Me voy a ir a trabajar a la Universidad de Colima. Son formidables estas preguntas. Qué maravilla. Bueno, alguna ventaja tiene hacerse mayor como yo, que ya paso de los 60, alguna ventaja tiene. Y yo diría que mi experiencia mía y de otros, yo en cuanto a la primera pregunta, haría un mix de ambas, sería, no estamos formando ingenieros,
No estamos formando médicos, no estamos formando profesores, estamos formando personas. Cuando ustedes dan una clase de física cuántica, no están formando a físicos, están formando personas. Y eso es algo que hemos olvidado en la universidad moderna. La universidad forma personas adultas para manejarse responsablemente en el mundo contemporáneo. Esa es la función de la universidad, como decía José Ortega y Gasset hace ya un siglo. Tiene un librito pequeñito sobre la universidad que yo creo que hay que releer una y otra vez, de José Ortega y Gasset, este filósofo español. La universidad no es una escuela profesional, dice Ortega y Gasset, con otras palabras. No es un lugar para formar en oficios, en profesiones, sino para formar personas que sean capaces de entender el mundo en diferentes áreas: medicina, ingeniería, arquitectura, docencia, etc. Por tanto, voy a la primera pregunta. No solamente es que conviene tener lo ético presente en la enseñanza de cualquier materia, es que es fundamental. Es fundamental. Cualquiera de ustedes es profesor, profesora de ética. Esté dando matemáticas, física cuántica, ingeniería, cálculo de estructuras, filosofía, lo que sea. Cualquiera de ustedes es profesor de ética, porque tiene que, de alguna manera, ayudar a que los estudiantes sean conscientes de la libertad que tienen, sean conscientes de la responsabilidad que eso comporta y sean capaces de tomar decisiones correctas en función de esa libertad y esa responsabilidad. Y eso no estaría solo del profesor de ética, como soy yo, profesor de ética, sino tarea de cualquier profesor. Y por tanto, voy a la segunda pregunta: lo tecnológico tiene que ir de la mano de esta formación del ser humano. No es como un pequeño apéndice, sino que es muy importante. Lo repito, no están formando ingenieros, ni médicos, ni profesores, ni pedagogos, están formando personas. Eso es muy importante. Y como decía un profesor, cuyo nombre ya no recuerdo, que cuando se jubiló en Barcelona publicó un libro en catalán, no sé si tradujo al español, supongo que sí, El declive de las humanidades. Si les interesa les puedo pasar la referencia, que explica un poco su trayectoria. Decía: enseñes lo que enseñes, esto se lo había dicho a su vez un profesor, enseñes lo que enseñes, enséñaselo todo. Enséñaselo todo. No, esto no lo voy a decir porque no forma parte de mi programa. Enséñaselo todo. Todo lo que tú creas, profesor, profesora, que el alumno que tienes delante debería saber, díselo, aunque no entre en la asignatura de álgebra. Es igual. Tú díselo, tú díselo. Porque al final lo que quedará es esto y no el álgebra. O sea, quedará mucho más lo que le transmitiste como persona que el cálculo aquel que se acordará, no se acordará, o al final la inteligencia artificial lo hará por él y ya no se acordará. Por tanto, ya a mí me quedó grabada esta frase: lo que tú creas que tus alumnos deben saber, enséñaselo aunque no entre en tu programa. ¿Qué más? Si nos da tiempo. Tenemos otras dos preguntas sumamente interesantes. Voy a dar lectura. ¿Es posible implementar actividades que consideren el uso de la inteligencia artificial y formas de evaluación que la incluyan para avanzar más rápidamente en la obtención y generación de nuevo conocimiento, en lugar de ser una herramienta que haga perder habilidades? Sí, sí, estoy convencido de que sí. Yo soy muy torpe para esto. Tengo colegas que lo hacen mejor que yo, tanto aquí como antes en Barcelona. Sí, pero hay que probarlo, hay que ir con cuidado. O sea, lo que no hay que hacer es pensar que algo nuevo es mejor, ¿no? Entonces yo tenía colegas, yo no sé hacerlo, pero que ponía exámenes multiple choice, tipo test, ¿vale? De muchas preguntas y tal. Bueno, que los contestaban con la computadora, y entonces el examen se adaptaba a los alumnos, a uno le salían unas preguntas, a otro, a uno, y claro, todo eso pues se podía manejar informáticamente mucho mejor. Yo alguna vez lo había hecho, pero a mano, porque soy un medieval, y entonces 50 preguntas que redactaba, que no sé qué, miraba los diferentes modelos de examen, me llevaba mucho tiempo. Había diferentes grupos, que no sea el mismo examen que el del grupo de las 9 de la mañana, para que no se puedan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay programas informáticos que esto te lo permiten. Tú vas introduciendo preguntas, y dices, bueno, pues ahora voy a poner el examen, aprietas una tecla y te aparecen aleatoriamente, te aparecen
X preguntas de las centenares de preguntas que tú habías tenido, con órdenes distintos, etcétera, y los alumnos que lo pueden contestar en su computadora. Yo creo que sí que se puede hacer, pero hay que controlar, cuidado, que no se pirateen entre ellos, que no se pasen la información, porque los alumnos siempre conocen la tecnología mejor que los profesores. Esto hay que ir con mucha... Los alumnos siempre son jóvenes y conocen la tecnología mejor que nosotros. Por lo tanto, sí, responsablemente, yo creo que sí, que puede ser una buena... Pero es muy importante ser humilde, evaluar y saber hacer marcha atrás en caso de que veamos que la cosa no ha funcionado, ¿no? Por ejemplo, se colgó la red y ya no pudimos hacer el examen. Bueno, pues es un problema. Quizás mejor haberlo hecho con un papel, que dudo que se cuelgue la red si utilizamos un papel, ¿no? Entonces, porque claro, repetir un examen es muy complicado. Y me acuerdo un alumno, un profesor mucho más avanzado en estas cosas, que lo encuentro en el pasillo con alumnos hace ya 20 años. ¿Qué pasó? ¿Qué haces por aquí? No, estábamos en un examen, se colgó el sistema y ya no podemos hacerlo. Pues reagendar ese examen es muy complicado. Entonces, ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. ¿Qué más? Bueno, hay reiteradas felicitaciones. Las preguntas han sido ya abordadas en prácticamente su totalidad. Algunas incluso pues fueron contestadas, ¿no? Con las reflexiones que usted presentó. Muchas gracias. Vamos a continuación a dar lectura a la constancia que le otorga la Universidad de Colima para reconocer y agradecer su participación sobre un tema esencial, ¿no? Para la universidad. Bueno, a nombre de la Universidad de Colima se otorga la presente constancia a José Sols Lucia por dictar la conferencia magistral Ética de la Inteligencia Artificial, Desafíos para la Actividad Docente, como parte de las jornadas académicas de enero 2024. Esto se llevó a cabo el 11 de enero, a la fecha, ¿no? Con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha y trabaja. Colima, Colima, México, enero de 2024. Y firma la doctora en arquitectura, maestra Eugenia Chávez González. Es la directora general de Desarrollo del Personal Académico. Reiterar la gratitud por estos temas esenciales, ¿no? En este tipo de temáticas para el desarrollo que tomen en nuestra universidad. Muchas gracias. A continuación cedo el uso de la voz a la doctora Marta Chávez, que, bueno, quiere hacer un especial reconocimiento a este evento. Muy amables. Muchas gracias a todas las personas asistentes por su participación. Muchas gracias, doctora Georgina Aimé Tapia, por la excelente moderación, y doctor José Sols, le agradezco mucho su participación. Normalmente lo hago antes del inicio del evento, pero una actividad me lo impidió. Le agradezco mucho su participación, excelentes reflexiones. Creo que es lo que nos hace falta. Creo que a veces la tecnología nos atropella y olvidamos la reflexión, si es útil, qué tan útil o hasta dónde la debemos utilizar. Entonces creo que todo esto que usted nos acaba de aportar, pues nos puede permitir detenernos un poco y reflexionar sobre el uso de las tecnologías y sobre los contenidos éticos que debíamos de introducir en cada una de las materias o asignaturas que impartimos. Le agradezco mucho su tiempo y sus reflexiones. Muchas gracias. Ha sido para mí un placer haber estado con todos ustedes. Un placer, de verdad.